una oportunidad de mejorar sus cooperaciones. Por eso yo creo que retos y alternativas sí se relacionan estrechamente. Entonces, para enfrentar esos retos necesitamos nuevas alternativas. Entonces, y ahora, ¿cuál sería la perspectiva para América Latina? Eso es también de CEPAL. Y dice que con ya vemos una tendencia entre China y América Latina en términos comercial. Entonces, China va a ser el segundo socio en total, o sea, para la región entera. Entonces, China va a ser el segundo socio, tanto para importaciones como para exportaciones, después de Estados Unidos, antes de la Unión Europea. Entonces, con ya vemos si existe una perspectiva para nosotros, pero tenemos que hacer más trabajos, más esfuerzos. Por eso yo también estoy aquí para hacer más estudios. También le pido a ustedes, puede hacer más estudios para realizar esa perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes. Damos las gracias al profesor Guoping por habernos dado este excelente panorama sobre el estado de las relaciones comerciales China y Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que su exposición ha sido muy esclarecedora, incluso de algunos mitos, ¿no?, que tendríamos acerca de las inversiones chinas en América Latina, pero también refuerza mucho la importancia que ha tenido China para que estos países latinoamericanos hayan tenido una opción también para crecer, porque indudablemente que esta relación entre Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, etcétera, etcétera, ha sido cada vez mayor, se ha profundizado, ha aumentado, como ya nos mostró con los datos, por ejemplo, en Brasil, también con México. Entonces, sí, efectivamente falta mucho por hacer y al oír la exposición, pues también seguramente habrá muchas preguntas. Entonces, podemos hacer una ronda de preguntas. Igualmente, si nos siguen en la Universidad Católica de Santo Domingo, también podrían quizás hacer alguna pregunta. Entonces, algún comentario, pregunta que hagan, ¿sí? Desde la Universidad Católica de Santo Domingo quisiéramos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles medidas tomará China para balancear el comercio con los países más pobres de América Latina? Bueno, yo creo que para América Latina sí, yo creo que realmente no existe, o sea, claro, en todo depende, en sentido de PIB, sí existe algunos países más pobres, pero cuando hablamos de comercio exterior entre China con América Latina, yo creo que realmente no existe ningún país pobre. Por ejemplo, cada país tiene su propia ventaja. Yo puedo tomar un ejemplo. Por ejemplo, esta vez yo en su país, la República Dominicana, yo también veo una oportunidad muy, muy interesante, por ejemplo, para el turismo, el sector de turismo. Realmente el Caribe, sí, el mar, o sea, el paisaje muy bonito y además le da más ventaja, por ejemplo, los turistas, ahora cada año más turistas, más de 1 millón de turistas a Estados Unidos. Ellos tienen visa, por ejemplo, de Estados Unidos, le da mucha facilidad para entrar. Entonces tenemos que diseñar, por ejemplo, una línea de turistas conecta con Estados Unidos. Entonces, unos días para Caribe sería una cosa muy bonita.
Y además de eso, yo creo que también cuando hace ese diseño, tiene que cuidar mucho, o sea, para cuáles clientes chinos, no para todos, entonces también. Por eso nada más todavía nos falta conocimientos, nos falta muchos estudios. Por ejemplo, esta vez en Shanghái yo también encontré con dos señores que me dijeron que está diseñando, o sea, programando un gran proyecto para construir una nueva universidad o sea, de la República Dominicana, no sé en qué lugar, y dice que esa universidad se le va a enseñar en 3 idiomas, inglés, español y chino. Está buscando socio en China. No, de todas maneras, eso es un caso muy excepcional, pero de todas maneras, yo creo que para China, cuando hablamos de las relaciones exteriores, las relaciones económicas, realmente no existe ningún país pobre. Pero en otro sentido, cuando hablamos de PIB per cápita, sí existe países pobres, entonces China sí puede también hacer más cosas. Pero ahora el problema es que para esos países, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Salvador, etcétera, esos países todavía no tienen relaciones diplomáticas con China. Entonces, precisamente para esos países tenemos que buscar algún tipo de mecanismo de protección, de ayuda para empresas. Entonces, tenemos que hacer trabajos. Muy bien, muchas gracias, doctor Wu. Bueno, vamos a darle la palabra a Silvia Núñez y después a Yuri, ¿sí? Buenas tardes, doctor Wu. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sabemos que hay un ejemplo muy exitoso de una de las grandes empresas chinas, Huawei, de telecomunicaciones, que se ha venido expandiendo en Centro y Sudamérica y en el caso mexicano. Me gustaría mucho escuchar su opinión, sobre todo pensando que ayer en las noticias de Estados Unidos hay un caso interesante con relación a la discusión en el Congreso de Estados Unidos de esta empresa. Yo no sé si nos pudiera explicar cuál es el tipo de diferendo que se está manejando en Estados Unidos con relación a esta empresa, por favor. Bueno, yo creo que Huawei, como una empresa privada, realmente es un caso exitoso porque también a mí me da sorpresa, ¿no? Porque yo creo que hace casi 20 años, también un colega mío salió de nuestro instituto para trabajar en Huawei como una empresa privada, pero ese colega nuestro sí habla español. Entonces me quedé muy sorprendido. Yo pregunté por qué va a trabajar en Huawei, porque en una empresa privada y apenas empieza. Entonces me dijo su razón. Y ahora yo veo sí un crecimiento muy rápido, porque esta vez yo estuve en Centroamérica, ya veo en Salvador, en Guatemala, en Salvador, en todos esos países que todavía no tienen relaciones diplomáticas con China, pero ya está allá Huawei. Entonces, una cosa muy interesante. Y precisamente yo también aquí leí la noticia, Huawei y otra empresa otra empresa de telecomunicación de China, de Chongqing, también quería hacer sus inversiones en Estados Unidos. Entonces, pero el Congreso de Estados Unidos tomó otra posición. Dice que las inversiones de esas dos empresas, sobre todo Huawei, va a afectar la seguridad de su país. Entonces, claro, sí podemos entender bien, ¿no? Porque Huawei es una empresa especialmente para vender aparatos de celular, de telecomunicación, etc. Entonces, yo también entiendo perfectamente bien
la preocupación de Estados Unidos. Por eso, cuando ahora sí hablamos de esto, ¿cómo va a resolver ese problema? Si deja toda la seguridad para echar por eso yo también leí la noticia, dice que Huawei también quería entrar en la bolsa de Estados Unidos para cambiar esa, ¿no? De todas maneras, yo creo que es, o sea, por eso yo digo, cuando hablamos de algunas inversiones chinas, no podemos olvidar el elemento de Estados Unidos. Pero realmente yo creo que no hace falta tan preocupar por una empresa privada de China. Huawei realmente es una empresa privada y luego muy pequeña. No, antes, ahora claro, no es pequeña, pero antes muy pequeña y luego el dueño de esa empresa de Huawei y luego los empleados muy callados, pero trabajaba mucho y ahora ya crece. Por eso yo no sabía, antes de ir a Centroamérica, yo no sabía, ya está pero yo conocí también otro compañero mío, fue a la República Dominicana también para trabajar en Huawei. También, por eso ahora está creciendo. Entonces, por eso, en ese sentido, yo creo que realmente ahora existen muchas oportunidades para empresas privadas. Esas empresas privadas tienen claros intereses en realizar sus inversiones fuera de China, en América Latina, o sea, no solamente en esos países ya con sus relaciones diplomáticas con China, también otros países sin relaciones diplomáticas con China, porque como una empresa privada tiene más ventajas para hacer sus inversiones, pero precisamente necesita buscar un nuevo mecanismo para ayudarles. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Estados Unidos, yo creo que sí, no hace falta preocupar por esa empresa privada. Claro, cada país sí puede tomar su propia posición. No podemos decir otra cosa, pero yo creo que para mí realmente no hace falta preocupar tanto. Muchas gracias. Doctor Gu, aquí al frente, con Yuri, por favor. Buenas tardes, Yuri Nemtsov de la revista La Vida Internacional. Doctor, por favor, ¿podría decirnos cuáles son las esferas entonces más atractivas para las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y primeramente en caso de México? Gracias. Bueno, yo creo que realmente para América Latina y el Caribe, cada empresa chinas tiene sus propios intereses según países, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, entonces en los países sudamericanos, obviamente empresas chinas tienen claros intereses en el sector de materias primas. Y luego en Centroamérica, yo creo que sobre todo para esas empresas pequeñas y medianas, entonces también tiene sus propios intereses. Por ejemplo, esta vez yo también visité Guatemala algunas plantas, fábricas de Guatemala, también quería Realmente ahora también muchas empresas chinas, sobre todo esas empresas medianas y pequeñas, están buscando esas oportunidades. En México, yo creo que según mi conocimiento, claro, yo no conozco muy bien todavía, me falta más informaciones sobre México, pero yo tengo informaciones de empresas chinas. Sí, varias empresas chinas, incluso esas empresas grandes, tienen su propio interés en México. Por ejemplo, una empresa grande el año pasado me preguntó si podría hacer sus inversiones en el sector de nueva energía. Entonces, yo leí la noticia antes, pero yo no sabía, o sea, de seguro
si existe oportunidad, pero yo le dije sí podría existir esa oportunidad. Y luego yo pregunté el año pasado en San Diego de Estados Unidos, y luego yo pregunté a un señor mexicano, me dijo que sí existe, sí puede hacer para este. Y luego yo creo que sobre todo para esas empresas que siempre hace productos para exportar a Estados Unidos. Y ahora sí existe grandes intereses en hacer sus inversiones en México, porque yo siempre digo, México tiene gran ventaja. Esa ventaja yo creo que no existe ningún país que como vecino de la primera potencia en nuestro mundo, Estados Unidos. Entonces, aquí para exportar cualquier cosa a Estados Unidos, entonces por lo menos sus costos de transporte. Y luego también otra información dice que la brecha entre costos de mano de obra de México y China está disminuyendo rápidamente. Entonces, eso también le ofrece una ventaja para empresas chinas. Entonces, realmente aquí yo creo que empresas chinas están interesando en México, pero claro, también tenemos que decir la verdad, porque también las empresas chinas preocupan, no puedo decir preocupa mucho, pero sí preocupa, porque allá en China salen muchas noticias negativas sobre México, inseguridad, violencia. Porque una vez también me pidió para hacer un comentario en nuestra televisión. Entonces yo le dije, claro, como cualquier país siempre existe esto. Y luego sí existe algunos esos, pero claro, por otro lado sí existe pero de todas maneras yo creo que tiene que dar las empresas chinas, dar inversionistas chinos que tienen gran interés en México más informaciones. Yo creo que esas informaciones tienen que llegar allá, o sea, informaciones positivas. Por ejemplo, últimamente hizo también análisis el Banco Mundial sobre el futuro de México, sobre su tendencia de crecimiento, sí, sobre todo eso, ¿no? Como hoy también sale la noticia que está bajando el riesgo nacional del país, de México, también está bajando. También las reformas que va a tomar el gobierno, el próximo gobierno Peña Nieto. También yo creo que va de todas maneras, esas informaciones tienen que llegar a China, tiene que dar o sea, conocimiento para que conozca allá en China. Yo creo que necesita realmente, en China también muchas empresas sí tienen sus intereses en México. Muchas gracias. ¿Alguien aquí entre los que están aquí? Sí, al fondo, por favor. ¿Te puedes presentar cuando? Buenas tardes, soy el licenciado Pablo Quesada Sánchez, egresado a la FES Acatlán. Mi comentario es más comentario, no sé si lo pueda contestar o replicar. ¿Cómo puede hacer México o América Latina, cómo puede competir contra China en la exportación e importación de productos cuando sabemos que China tiene una política de protección a sus empresas, tiene subsidios y maneja el dumping comercial? Entonces, eso nos pone en desventaja a toda América Latina y bueno, yo supongo que otros países también de Europa o de África. Entonces, ¿cómo podemos competir contra ustedes? Con una mano de obra barata, que es mucho menor que la de México, y no sé, y con las estrategias comerciales que manejan ustedes. Bueno, yo creo que realmente ahora México tiene sus ventajas propias. Porque primero China está cambiando, porque si antes sí el gobierno chino se ofrece subsidios a algunas empresas para exportar más cosas. Eso sí, ¿por qué? Porque precisamente yo expliqué, si uno conoce la historia
de China que precisamente tuvimos un periodo que nos faltaba divisas, nos faltaba, o sea, reservas internacionales. Entonces, para el gobierno chino, para el país, lo más importante, exporta cada vez más nuestros productos. Entonces, toma esas medidas de subsidiar las empresas para Y luego también si el gobierno, si existe algunas si toma algunas otras medidas para ayudar, para mejorar las empresas extranjeras que hacen sus inversiones para exportar desde China. Eso sí, porque por eso yo digo, antes de 2000, por ejemplo, en 2007, muchos lugares, muchos gobiernos locales le ofrecen mejores condiciones, incluso mucho mejor que nuestras propias empresas chinas, porque cobran menos impuestos para esas empresas pequeñas. Por eso, y luego los chinos también quejaron, ¿no? Mucho, porque las empresas extranjeras tienen mejores condiciones que nosotros, no estamos en un mismo nivel de hacer competitividad. Pero ahora está cambiando la situación. Primero, como ustedes saben, y China ahora, sobre todo el gobierno chino, ya quiere cambiar nuestro modelo de crecimiento económico, nuestro modelo de desarrollo económico, porque no podemos seguir dependiendo de nuestro comercio exterior como uno de los dos pilares más importantes para apoyar la alta tasa de crecimiento. Ese cambio yo creo que es muy importante para China. Entonces ya cada vez menos subsidios, cada vez Y además el gobierno precisamente para lograr ese cambio de modelo, también necesita más importaciones para equilibrar esto. Entonces es un cambio. Y luego también otro cambio muy importante, los costos de mano de obra. Sí está cambiando. ¿Por qué? Porque últimamente en China primero el gobierno ya publicó una política de salario mínimo para empresas chinas. Entonces eso significa ya no puede, antes sí existe algunas empresas aprovechando esto para controlar su costo de mano de obra, pagando un salario muy bajo. Ahora con ese salario mínimo ya no puede Y sobre todo ahora está aumentando el salario a mano de obra. ¿Por qué? Porque precisamente según el último encuesta, el último dato del año pasado, está cayendo el porcentaje de los jóvenes en la población total de China. Entonces, con significa cada vez menos mano de obra. Entonces, eso ya es una tendencia para el futuro. Entonces, está aumentando el precio de salario, está aumentando salario para mano de obra. Entonces, eso significa los costos de mano de obra está aumentando. Por eso yo digo, cuando yo creo que también leí precisamente un artículo aquí en México, dice, la brecha entre los costos de mano de obra de China y de México está disminuyendo, casi está acercando. Si más costos de transporte, entonces un producto hecho en China para Estados Unidos sale más caro que hecho en México para Estados Unidos. Por eso digo, ahora algunas empresas quieren cambiar esto para hacer sus inversiones en México o para montar sus fábricas aquí en México. Entonces, esta es cambiando. Por eso yo creo que las condiciones están cambiando. Por eso yo digo, ahora México se ve cada vez más ventajas también que nosotros. Eso ya es Por eso digo, está cambiando las condiciones, las situaciones, también va a haber un nuevo cambio. Sí.
Gracias. Dagoberto, sí. Profesor, de nuevo, una felicitación por la exposición tan completa, siento yo, de lo que es la relación entre dos regiones. Pero sí me ha llamado la atención mucho el hecho de que en las cifras que nos ha brindado pone lo que son las Islas Vírgenes y Caimán como una de las grandes receptoras de un capital que impulsa a China hacia América Latina. Pero mi duda, y por favor aquí sí, a ver si nos puede aclarar esta situación, ¿por qué hacer ese comparativo y máxime por la gran diferencia que hay entre unas Islas Caimán y Vírgenes incluidas en una América Latina que los análisis casi, al menos que cuando vemos América Latina, casi no las incluimos porque las vemos más como paraísos fiscales, como el destino de capitales más bien financieros? Pero cuando se hace la comparación con el resto de América Latina, estamos hablando de inversiones en un sector más productivo. Se puede decir que rubros así, que impacten más en lo que es la economía nacional. Pero ese capital que es tan grande y que se va a esas dos partes, que es especulativo, veo la gran desproporción. Mi duda es, en este modelo del gobierno chino, de cambiar este desarrollo y tal vez cambiar una estrategia de intercambio comercial para con América Latina, ¿cómo hacerle con ese capital tan grande y que además es especulativo, tal vez traducirlo más en la parte productiva de América Latina? ¿O es que ese capital es más bien de grandes bancos chinos o es parte del gobierno chino? ¿Cómo es la estructura de ese capital que se invierte en esas partes y cómo esperar que eso genere un cambio no solo en beneficio del modelo chino, sino que para América Latina, por la gran desproporción que hay de eso y lo que son las inversiones en países específicos? Bueno, es una pregunta realmente muy serio y muy un poco difícil para contestar porque la situación es muy complicada. Primero, yo realmente no hice mi análisis concreta, mi análisis concreto sobre ese fenómeno, pero yo entiendo muchas cosas, o sea, según mi conocimiento, es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque primero, porque en China, dentro de nuestro propio país, existen grandes diferencias para una empresa, o sea, de condiciones para una empresa china, una empresa nacional de China, una empresa local de China y una empresa extranjera. Porque como expliqué antes, ¿no? O sea, realmente antes para atraer condiciones, o para atraer inversiones extranjeras directas, algunos gobiernos locales, incluso el gobierno central, ofrecen mejores condiciones a esas empresas extranjeras, mucho mejor que una empresa local, una empresa nacional. ¿Por qué? Porque precisamente aquel entonces necesitamos. Entonces, ¿qué significa ese cambio? O sea, diferencia, significa menos impuestos para una empresa extranjera que una empresa local. Entonces, algunos empresarios chinos aprovechan esa oportunidad y luego primero mandar sus capitales para montar una empresa en esa isla, porque no necesita muchos papeles, no necesita esto. Y luego ahora como una empresa extranjera, porque según la forma de registrar, ahora ya como una empresa extranjera para entrar en China, ahora ya puede tener mejores condiciones. Ese es uno. Y luego otro, dentro de China sí existen muchos límites para inversiones. No puedo decir muchos, pero sí existen algunos límites para inversiones privadas. Por ejemplo, ellos no pueden realizar sus inversiones en petróleo, etc. Entonces también
algunos empresarios privados sí tienen dinero, entonces quiere salir del país para hacer sus nuevas inversiones. Entonces monta una empresa que casi no paga, o sea, no hace falta pagar muchos dineros y además tiene otras ventajas en esas dos islas y luego para ir a otros países del mundo. Y luego también para resolver algunos problemas en algunos países de América Latina, de la región también. Porque, por ejemplo, si uno sí quiere hacer sus inversiones en Brasil, y luego sería muy difícil salir sus ganancias, ¿no? Logradas en Brasil. Entonces, ¿cómo va a hacer esa cosa? Entonces, para una empresa china tiene que hacer Por eso yo creo que Caimán y esas dos islas con casos muy especiales, y además también algunas empresas, como una empresa china, si va a algún país latinoamericano, si quiere hacer sus inversiones, yo creo que más llamativos. Pero y luego si como una nueva empresa de esas dos islas, entonces yo creo que también menos problemas para ellos. Por eso realmente es un caso muy interesante, muy distinto, no solamente para hacer sus especulaciones de esos capitales. No es una inversión de de bancos grandes de China. No, eso yo puedo decir que no. Es un caso muy complicado. Sí. Sí. ¿Alguien más? Sí. Aquí enfrente, Dagoberto, por favor. Gracias. Soy José Pedro Pereira, licenciado en Economía, interesado en el seguimiento de las relaciones con China. Creo que el estándar de la relación comercial con América Latina es muy común. Hay un balance en favor de China muy grande. En el caso de México es brutal, más de 40,000 millones de dólares que en gran parte se financian con el superávit que tenemos con Estados Unidos. Sí. Sobre esa base, yo estaba pensando que realmente las posibilidades de equilibrar esto sería a través de la cooperación tecnológica y económica con México. Creo que aprovechar el TLC que tenemos con Estados Unidos sería muy atractivo para los inversores chinos. Sin embargo, pues hay muchas circunstancias. No tenemos un instrumento que regule las inversiones, un instrumento tipo TLC, y creo que tampoco tenemos un acuerdo de protección recíproca de inversiones. La pregunta es, ¿usted cree que con alguno de esos instrumentos podríamos a corto plazo tener esa asistencia de cooperación tecnológica y de cooperación para poder realizar productos de alta tecnología para poder llegar al mercado de América del Norte? Bueno, yo creo que sí, o sea, China sí, con México, sobre todo las empresas chinas y las empresas mexicanas, además también los gobiernos de ambos países necesitamos buscar algún mecanismo para mejorar la situación. Porque, claro, últimamente yo creo que si vamos a ver, o sea, si vamos a analizar toda la situación China con América Latina, realmente México yo creo que sí pierde oportunidades, ¿no? En los últimos 6 años. Entonces eso significa sí, los gobiernos, ellos podrán hacer más cosas para mejorar la situación. Y luego yo creo que por eso en ese sentido yo además también digo una relación más estrecha entre
empresas mexicanas y chinas en esa cadena de producción, en esa cadena productiva, sería muy beneficiado para ambos países, y además sería muy interesante para mejorar la situación. En ese sentido yo creo que sí, tenemos que, realmente tanto para México como para China tenemos también mejores condiciones que los demás países de América Latina. ¿Por qué? Porque primero sí sabemos, aquí México también tiene muchas empresas que ya tienen sus mejores tecnologías para hacer productos hacia Estados Unidos. China también. Entonces, en ese sentido, vamos a aprovechar nuestras ventajas propias de cada país y luego para Estados Unidos, para América del Norte, no solamente Estados Unidos, también Canadá, también. Por eso, en ese sentido, pero de todas maneras, necesita una colaboración positiva entre ambas empresas de México y de China. Realmente ahora yo creo que se ve si existen oportunidades, necesidades, tanto para empresas mexicanas como para empresas chinas. Y ahora también se ve algunas positivas algunas posibilidades entre nuestros gobiernos. Entonces, a lo mejor, yo creo que en el corto plazo podemos ver una nueva tendencia, pero para cambiar la situación actual, yo creo que todavía necesita tiempo. O sea, dentro de 1 año, 2 años, tan corto, no puede ser, pero más tiempo yo creo que sería, sería posible para cambiar la situación. Yo creo que, por eso yo siempre digo, para cuando hablo de China y México, yo siempre soy optimista para el futuro, porque se ve la necesidad de cambiar esa situación para empresas chinas y empresas mexicanas. Es la primera, condición, ¿no? Muy importante y muy interesante. Y luego para el gobierno, yo creo que también se ve esa necesidad. No solamente digo, el próximo gobierno de PRI, sino también para realmente en los últimos últimos meses también se ve, porque en México también ya se ve la necesidad de colaboración. ¿Usted cree que a un corto plazo se daría este cambio hacia una situación más beneficiosa para ambos países? Yo creo que un tiempo muy corto de 1 año, 2 años, de 1 año, 2 años sería, yo creo que no tan fácil para pero se ve una tendencia. Por eso porque mira, si viene una empresa china para hacer su inversión, yo creo que esa inversión no puede ser unos meses. Entonces, para hacer sus estudios, para conocer, por eso de todas maneras necesita más conocimientos, más informaciones. Eso sí nos todavía falta. Si una vez porque para las empresas también tiene que evaluar cuáles serían riesgos y beneficios para ellos. Entonces, para una empresa necesita tiempo. En ese sentido, yo creo que China y México, cuando hablamos las relaciones, no solamente en términos comercio exterior, sino, mejor dicho, una inversión tanto para China como para México. México también puede hacer inversiones en China, porque México es un buen puente entre Estados Unidos y China, porque bien ubicado. Entonces yo creo que en ese sentido yo digo. Por eso, claro, si para cambiar el comercio exterior, claro, más fácil. Nada más México exporta más cosas a China. Y China, claro, y luego con el cambio, el modelo de crecimiento, con el cambio, nuestra moneda, con el aumento de
costo de mano de obra, ya no va a exportar más productos de bajo valor agregado a México. Entonces, eso sí va a cambiar, eso es más fácil. Pero yo creo que entre México y China vamos a hablar de relaciones económicas, no solamente para el comercio exterior, sino para inversiones mutuas. Sí. Pues estamos casi a punto de terminar. Si es muy breve, por favor. Profesor, ahora que menciona esto de los cambios en China, principalmente de esto de la mano de obra, mencionó usted de que China ha desplazado prácticamente a Europa como el segundo socio comercial de la región. Mi duda es, el hecho de que en China se esté aumentando el costo de la mano de obra, ¿no tendrá temor China de que incluso en esta competencia dentro de América Latina, otras naciones como Rusia y como India sean competidores fuertes para ganar mercados en América Latina? ¿Usted sí cree Rusia y India podrá ganar? No sé, por la mano de obra. Yo no lo creo, no lo creo. Primero vamos a ver Rusia qué va a exportar a América Latina, porque Rusia, si uno sí conoce la economía de Rusia, principalmente también con sus ventajas comparativas de materias primas. Entonces, para productos manufacturados, no vamos a ver. India tiene otra situación, porque yo no creo India sí va a ser un competidor más para China en América Latina. ¿Por qué? Porque yo creo que esa razón mucha gente, algunos empresarios conocen muy bien, porque hace unos años me dijo una empresa española, porque esa empresa española anteriormente hizo su inversión en China y luego tiene muchos negocios también con China y luego también una fábrica en India. Y luego me dijo que, oye, profesor realmente India no va, dentro de unos 10, 20 años, India no va a competir con China. ¿Por qué? Porque precisamente ese país realmente existen muchos problemas. Esos problemas no puede ver con los datos, porque no puede ver con mano de obra muy barato, me dijo, yo no estuve en India, yo no tengo mi experiencia sobre India, pero él me dijo que tiene muchos problemas, por ejemplo, la pobreza. La pobreza casi para ese país es muy difícil resolver, porque existe una diferencia muy grande y además también me dijo que además de eso tiene muchos problemas, por ejemplo, sobre infraestructura. Entonces yo pregunté, entonces ¿ustedes qué está haciendo? Y dice que estamos aprovechando esta condición, lleva cosas de China para India y luego monta en India y luego exporta otra vez a China. Entonces yo le dije, entonces los precios, finalmente me dijo que los precios casi, o sea, no hay grandes diferencias. Pero yo le dije, ¿por qué hace esto? Porque así se ve una competencia entre China y India y luego ellos pueden aprovechar esa competencia, así dice. Entonces, a lo mejor ahora está cambiando la situación, pero yo no creo dentro de unos años si India va a eso yo no creo, porque tiene que ver con Y luego, claro, y China finalmente sí va a ser, eso es un análisis de la CEPAL. Entonces, finalmente, si puede o no, yo creo que también tiene que ver con el cambio de la economía de China, con la tendencia de crecimiento económico de China, con muchos elementos. Claro, esos elementos aquí no dicen nada, por eso yo siempre quería preguntar, claro, el día 15 de octubre va a llegar a nuestro instituto la secretaria de la CEPAL, la secretaria ejecutiva de CEPAL y luego otros señores de CEPAL, directores. Entonces yo voy a preguntar, ellos hacen esa perspectiva
a partir de cuáles elementos. Por ejemplo, si China con una tasa de crecimiento 8 o 7,5 o 7 o cuál. Eso también tiene que ver Y luego otros elementos más. Entonces, ¿con qué modelo va a ser ese análisis perspectiva? Por eso yo creo que eso tiene que ver muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor luego los países europeos y luego de repente ya salieron, o sea, saldrán de crisis y luego también por eso tiene que ver con muchos elementos. Pero de todas maneras yo creo que si China va a ser un socio importante, si no ocupa ese 1 o tercero, no importa, pero de todas maneras un socio importante para América Latina y Caribe y para cualquier país, porque un mercado tan grande. Entonces tiene que aprovechar esta ventaja. Para nosotros, América Latina y el Caribe, aunque también con la distancia tan larga, también es un socio importante para nosotros. Entonces, en ese sentido podemos hacer más cosas, ¿sí? Bueno, si ya no hay ningún comentario o pregunta, pues agradecemos mucho al profesor, al doctor Guoping, su exposición, su disposición para contestar nuestras preguntas y pues estamos con estos nuevos elementos que nos dio, pues con mejores, será más fácil, digamos, estudiar esta relación entre China y América Latina o especialmente México. Muchas gracias. Muchas gracias, Universidad Católica de Santo Domingo en la República Dominicana. Hasta luego, entonces. También gracias a ustedes por su paciencia.